Esta es tercera llamada. Hace ya muchos años, nos propusimos hacer las cosas diferentes. Comprometernos contigo, estar cerca de ti, guiarte, crear soluciones financieras únicas. Gracias a ello, nos hemos convertido en una de las instituciones financieras más sólidas del país y una de las principales bancas privadas y bancos de inversión en México. Hemos desarrollado herramientas que te ayudan a conseguir tus metas. Inversiones, créditos, seguros, instrumentos a plazos, banca electrónica, asset management, arrendamiento, planes para el retiro. En Actinver, apoyamos a empresas y familias que miran hacia el futuro. Trabajamos para ser una mejor institución e impulsamos a quienes, como nosotros, aspiran a más. Así somos todos los que colaboramos en Actinver. Esto es solo el principio. Actinver, revolucionamos el mercado de las inversiones en México. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy estamos haciendo celebrando nuestro 25 aniversario en Actinver y es el segundo día Actinver que hacemos aquí, el tercer día Actinver que hacemos aquí en Monterrey. Este formato lo hemos venido haciendo como parte de una estrategia para estar cerca de nuestros clientes. Creo que es una manera de agradecerles un poquito la confianza y tratar de ayudarlos, asesorarlos en lo que sabemos hacer y que venimos haciendo en estos 25 años. El día de hoy tenemos un programa muy ameno. Vamos a empezar con una presentación sobre los mercados, sobre qué esperar, el comportamiento de las tasas, el tipo de cambio. Creo que es algo que sin duda nos va a ayudar en la toma de decisiones ante este escenario que se ve complicado. Luego un par de presentaciones enfocadas a algunas ideas de inversión que consideramos pueden ser oportunidades para los siguientes años en términos de rendimiento y en términos de diversificación de nuestros portafolios. Y finalmente el tema político, ¿no? Que sigue siendo y será y es un panel importante, no sin antes también pasar por un tema de un panel de fibras que vamos a estar aquí comentando más adelante, ¿no? En Actinver para nosotros, como les decía, queremos estar cerca de ustedes. Somos hoy más de 2,000 empleados que estamos trabajando en Actinver. Manejamos más de 500,000 millones de pesos en activos de nuestros clientes. Somos una banca privada con una gran vocación de servicio, con una presencia prácticamente en todo el país, más de 60 sucursales, y con un enfoque total al tema de inversiones. Tenemos un área muy importante que genera y que está innovando productos constantemente, productos innovadores, productos que están a la vanguardia en todo el mundo. Tenemos asociaciones también con algunas de las firmas más importantes en términos de gestión de activos como Legg Mason, Global X, AXA Investments, donde junto con ellos desarrollamos algunos productos para ustedes. Tenemos también un área muy importante que es en nuestra parte de banca de inversión, banca corporativa, donde apoyamos a nuestros clientes, las personas morales también, que son parte también de este negocio. En fin, creemos que somos una empresa que tiene un modelo único en México, un modelo que ha venido demostrando que con el tiempo, ya hoy 25 años, hemos logrado un crecimiento muy importante. Y por eso estamos aquí hoy con ustedes, ¿no? Para darles un poquito más de lo que nosotros creemos que es parte de la cercanía que tenemos que estar con ustedes.
Yo sin más le quiero dejar la palabra y empezar con los temas que realmente son importantes. El día de hoy está el doctor Enrique Covarrubias, que nos va a platicar sobre todos estos temas de los mercados, y posteriormente seguiremos con el programa para terminar después con un cóctel y darles las gracias y a todos ustedes. Gracias y empezamos. Gracias, Fer. Muy buenas tardes, bienvenidos todos a este día Actinver, en el que celebramos 25 años, los primeros 25 años, que haciendo cuentas quiere decir que Actinver empezó en 1994. Los que tienen edad de recordar, no fue un año nada sencillo en los mercados, comparado con eso, este 2020 pinta facilito. Pero no por eso quiere decir que no tenemos que hacer un análisis muy profundo de lo que está sucediendo en el entorno global y por supuesto también en el entorno mexicano, porque sí parece un año en el que va a acabar de acomodarse algunas piezas a nivel global, que los mercados pueden arrancar en el 2021 con un ímpetu muy distinto y que este es un año adecuado para reposicionar los portafolios en vísperas a estos acontecimientos. Déjenme ver si ya, ahí está. Hemos estado rebotando desde hace algunas semanas. ¿Cómo podemos encapsular lo que estamos viendo en el entorno global? Hay muchos temas que se están combinando y tal vez esta idea de que Trump está peleando 3 guerras de manera simultánea es como nosotros hemos logrado entender cómo analizar este 2020. Una guerra comercial o varias guerras comerciales de manera simultánea desde el 2016, una guerra en Medio Oriente que en realidad no es un conflicto bélico, sino una fuente de riesgos geopolíticos muy importantes, y finalmente un combate en contra de políticas a favor del medio ambiente. En el terreno de las guerras comerciales, si ustedes hacen memoria en el 2016, cuando Trump gana las elecciones, el mensaje que él tenía era que había algunos países, como China y México en particular, que se habían aprovechado de los americanos durante mucho tiempo y que había que cambiar eso, y que la Organización Mundial de Comercio, que supuestamente es una organización que no permite que existan guerras comerciales, que no permite que existan aranceles, que era una organización que no estaba haciendo nada para equilibrar las cosas a favor de Estados Unidos. Al mismo tiempo, si se acuerdan, cuando Trump llega a la presidencia, comienza a hablar de este veto a turistas musulmanes en particular, no del Medio Oriente, musulmanes, para que no pudieran ir a Estados Unidos. Y poco a poco, desde el 2016, en estos 3 años, 3 meses, se han estado acumulando conflictos cada vez más importantes en esa región del mundo. Y finalmente, la tercera guerra está en contra del cambio climático, un conflicto que lo primero que hizo Trump, el primer día en la Casa Blanca, se sale del Acuerdo de París, este acuerdo que comprometía a las naciones avanzadas a producir, pero de una manera más saludable, más ecológica, y que desde entonces también ha habido efectos biológicos, ecológicos, virus, ¿no? O sea, poco a poco el ambiente natural está afectando nuestras decisiones de inversión. Entonces, si les parece, hablamos de cada una de estas 3 guerras, cómo está impactando a los mercados y hacia adelante qué podemos esperar de estos 3 conflictos, y para cerrar la pinza con el entorno mexicano, ¿no? O sea, cómo está preparado nuestro entorno macroeconómico y nuestro entorno financiero para estos 3 conflictos globales. Lo primero es que en este 2016, cuando llega Trump, él argumenta que Estados Unidos tiene un déficit comercial muy importante con el resto del mundo. Déficit comercial significa que Estados Unidos importa bastante más de lo que exporta, y al estar importando, en la opinión del presidente, al estar importando de otros lugares, es una producción que no se está haciendo en Estados Unidos. 735,000 millones de dólares era el déficit de 2016 que tenían los americanos. Ahí ven las banderitas, sí está en tamaño proporcional cuáles sean las fuentes de este déficit. China, desde luego, 347,000 millones de dólares, casi la mitad del déficit total. La Unión Europea, otra fuente importante de déficit, y Canadá y México como los países número 3 y 4 de fuentes de déficit comercial. Claro, México y Canadá muy distintos al resto de los países, porque México y Canadá lo que hacemos es que producimos junto con Estados Unidos en vez de ser un competidor directo de ellos. Y el resto de las economías del mundo representando un déficit de 149,000 millones de dólares. Y pues arrancan las guerras comerciales contra China, contra Europa y contra México y Canadá, los 4 principales socios comerciales de Estados Unidos.
¿Qué ha pasado desde 2016 y en particular en este arranque de 2020, lo que podemos esperar para los siguientes meses? Pues que con Estados Unidos, con Canadá y con México, se han llegado a algunos acuerdos. Ya estamos a punto de que se firme el nuevo Tratado de Libre Comercio. Ahorita les enseño un calendario de cuáles son los pasos a seguir. Con China, los medios parecen entender como si las guerras comerciales ya hubieran terminado, esta famosa fase 1. No es que hayan terminado las guerras, lo único que se hizo es que se firmó una tregua. Ahorita también vamos a discutir eso con un poquito más de detalle, pero las guerras comerciales continúan y siguen siendo una fuente de desaceleración a nivel global, sobre todo en el sector manufacturero. Hay un conflicto arancelario con Europa, con Sudamérica, con India, con Australia, o sea, básicamente con todo el mundo está peleando más aranceles para que la producción regrese a Estados Unidos, y no le está importando al presidente Trump lo que esto puede impactar a su economía o a sus mercados. Primero, la guerra contra China, ¿cómo va? En el 2018, el primer arancel que puso Estados Unidos a China fue un arancel del 8% a estos productos chinos. Y los chinos combaten esto también poniendo un arancel del 3%. Y comienzan a avanzar los meses y de pronto ya no era 8%, ya era 10, 15, 21.8% en el peor momento el arancel que China le ponía a Estados Unidos, y los americanos básicamente lo mismo, 21%. Imagínense que los productos de pronto tuvieran un impuesto del 20% adicional. Todo se hace más caro, es más difícil producir y que te compren tus productos. Ahorita les voy a enseñar unas gráficas bien alarmantes de cómo se ve el sector exportador a nivel global. Lo único que se ha firmado en este momento es una tregua. Eso quiere decir que van a continuar los aranceles al 20.9 y al 19.3% respectivamente, y estos aranceles, mientras no se llegue a un acuerdo adicional, una fase 2 o 3 o 4, las que sean necesarias, lo único que se acordó es que va a continuar este arancel por un tiempo indefinido. Y en particular en año electoral en Estados Unidos y con un impeachment en proceso, pues se ve complicado que sea el momento adecuado para que los congresos actúen como un contrapeso para el presidente Trump. Vean estas gráficas, yo creo que son muy representativas de lo que sucedió en este 2019. Del lado izquierdo ustedes pueden ver cómo ha crecido la producción industrial de las principales economías manufactureras del mundo. Estados Unidos, la línea negra, que no solamente dejó de crecer la producción industrial, sino que ya en este momento Estados Unidos está en una recesión industrial, está cayendo la producción industrial de ese país, y básicamente desde 2018 Europa y México y Japón y muchos otros países manufactureros estamos en realidad en una recesión industrial. Los chinos, pues dicen ellos que su actividad industrial sigue creciendo al 6%, pero pues se pueden imaginar que comienzan a aparecer dudas de si este tipo de datos serán ciertos. Pero la demanda interna en China pues sigue estando más o menos estable, sigue creciendo el Producto Interno Bruto de China al 6%, no por eso quiere decir que hacia adelante no va a crear problemas importantes si las guerras comerciales continúan. Y no solamente es el sector industrial, como ustedes lo pueden ver del lado izquierdo, sino del lado derecho, en particular el sector exportador, que para estos países en realidad es casi toda exportación manufacturera, pero lo mismo, las exportaciones de gran parte de estos países se han estado desacelerando a una velocidad muy importante. El momento o el mejor momento que hemos visto en los últimos años se dio a finales del 2017, casi al mismo tiempo en todos estos países, y poco a poquito el sector exportador de básicamente todas las economías, incluyendo de la China, está en una recesión. Ustedes pueden ver a México, que es esta línea verde y al final que tiene como una pequeña joroba. Es una recuperación que tuvimos en México cuando los mexicanos pudimos otra vez exportarle a Estados Unidos productos agropecuarios, sobre todo aquí del norte, pero ese rebote pues otra vez se ha estado desacelerando. Parece que tocamos fondo en tema exportador, al menos para el caso mexicano. Ahorita hablamos como de la expectativa que tenemos de estas negociaciones. Pero estos datos tan negativos, ¿por qué no se han visto reflejados de una manera tan importante en los mercados? De hecho, parece que las bolsas, sobre todo la americana, pues sigue tocando máximos históricos. No sé si pudieron ver un poquito de noticias hoy en la mañana, los reportes de Apple en máximos históricos, General Electric, todo parece estar muy bien, porque la Reserva Federal, es decir, el Banco Central de Estados Unidos, cuando está viendo este entorno tan complicado a nivel global,
está regresando a tener políticas parecidas a las que vimos en el 2008, en el cual las tasas las han estado recortando en los últimos meses, y si no es suficiente disminuir tasas para que la gente tenga menos incentivos a ahorrar y pida más prestado, si no ha sido suficiente, lo que ha hecho la Reserva Federal pues ha sido comprar activos que se encuentran en el mercado para con eso inyectar liquidez al sistema y que la economía americana y por lo tanto la global se recupere. Pero vean estas gráficas tan interesantes. O sea, todo parecía que íbamos a llegar a una normalización de política monetaria. Por ahí de principios del 2019 incluso pensaban muchos estrategas americanos que la tasa en Estados Unidos podía llegar al 3%, incluso un poquito más, que poco a poco la Reserva Federal iba a deshacer su hoja de balance, estos 4 trillions de dólares que tiene comprado del mercado. Pero las guerras comerciales lo que hicieron es que la Reserva Federal le pusiera la reversa, no solamente el freno, sino le pusiera la reversa, y otra vez estamos en una etapa de mucha inyección de liquidez. Hoy justamente hubo reunión de la Reserva Federal a la 1 de la tarde y otra vez fue un gran impulso para los mercados porque hay una expectativa de que un incremento de tasas pues simplemente no se vaya a ver en el corto plazo. Y esto es muy importante porque estamos viendo una desconexión importante, crucial, entre el entorno económico y el entorno de los mercados financieros. Vean, por ejemplo, la gráfica del lado izquierdo, yo creo que es muy significativa. Ahí hay 2 series de tiempo graficadas. La que está en negro es los PMIs. Los PMIs son el índice de compras, el índice de los gerentes de compras del sector manufacturero. Le preguntan a estos gerentes de compras, ¿estás pensando en los siguientes meses comprar más insumos para que tu empresa produzca más, sí o no? Y vean ustedes cómo en los últimos años, pues poco a poco este índice, donde había un mayor apetito, una mejor visibilidad para el entorno económico, creció, tocó su máximo a finales del 2018, pero ha estado cayendo y de hecho en este momento las expectativas que dicen estos gerentes de compras es que el futuro se ve menos prometedor que el presente. Por eso está abajo del 50, que es el nivel de equilibrio de este índice de PMIs. Y mientras las empresas, cuando le preguntan a los gerentes de compras, ellos piensan que no va a estar tan bien en el futuro como ahora, vean cómo está la bolsa americana, el Standard & Poor's 500. Ahora va al revés, ¿no? O sea, no hemos visto este comportamiento en muchos años. La bolsa tocando máximos históricos todo el tiempo. El año pasado dio más de 20% de la bolsa americana, por ejemplo. ¿Cuál tiene la razón? ¿Las empresas que estén tan negativas o que la bolsa esté positiva? Tal vez es una combinación de ambos. Tanta inyección de liquidez que le ha estado aventando el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, pues está ocasionando estos máximos. Pero es una muy buena oportunidad para las empresas americanas de aprovechar que los precios de sus acciones no se han caído para reoptimizar sus cadenas de producción en estas guerras comerciales y esperar que estos crecimientos que anticipe el mercado en realidad se materialicen. Pero pensamos en Actinver que puede ser que el riesgo sea un poquito hacia abajo para la bolsa americana en vez de un riesgo hacia arriba, ¿no? O sea, que sea más probable que la bolsa se ajuste un poco hacia abajo para reflejar mejor el entorno macroeconómico que al revés. Ahora, estas guerras comerciales, ¿van a continuar en el 2020 hacia adelante o no? Me parece que casi estamos llegando al peor momento de las guerras comerciales y que deberíamos comenzar a ver este año que ya no vamos a estar viendo al menos deterioros adicionales. Lo que quería Estados Unidos era que no siguiera aumentando el déficit comercial que tenía con los 2 competidores directos, que eran China y Europa. Y como pueden ver ustedes del lado izquierdo, el déficit comercial que tiene Estados Unidos con China en este momento es básicamente el mismo que tenía con el 2016. Sí han estado funcionando, claro, con un deterioro macroeconómico, pero sí está funcionando. Y con Europa, aunque ha incrementado un poquito el déficit comercial, en realidad si uno lo ajusta por inflación, más o menos sigue igual. Y el déficit que sí ha aumentado es el déficit que tiene con México y con Canadá, que es normal, porque en la medida en la cual Estados Unidos reactive su producción, pues es normal que se apoye en sus socios comerciales de Canadá y México para ser más competitivos. ¿Qué sigue para el TEMEC? ¿Hay riesgos? Cada vez menos. Aquí en México obviamente estamos desesperados por firmar el TEMEC. A la primera oportunidad que tuvimos de hacerlo en diciembre del año pasado, el Senado lo ratificó. En el caso de Estados Unidos, con todo y que está el proceso de impeachment y que hay elecciones este año, tanto la Cámara Baja como la Cámara Alta ya lo ratificaron. Los representantes lo firmaron el 19 de diciembre, los senadores el 16 de enero. Solo falta que los canadienses lo aprueben.
Ya comenzó desde esta semana otra vez la sesión de la Cámara Baja de Canadá. Una vez que se apruebe, debería pasarse a la Cámara Alta de ese país. Me parece que este primer trimestre, a finales de marzo, es una fecha razonable para que los canadienses se apuren y lo firmen. Y una vez que los 3 países lo tengan aprobado, hay que esperar 3 meses para que finalmente entre en vigor el nuevo TEMEC. Es decir, en la primera mitad del año es cuando ya deberíamos ver finalmente un nuevo tratado de libre comercio con al menos la paz que deberíamos esperar en los mercados mexicanos, y esperar a pensar en que las inversiones extranjeras regresen a nuestro país a principios del 2021. Entonces, esa es la primera de las guerras comerciales, que ha tenido efectos en los mercados casi en el sentido opuesto del que uno esperaría. Pero si tiene efectos, han sido efectos que han sido lentos, que han sido de baja frecuencia y que tiene que ver más con los fundamentos macroeconómicos que con decisiones de muy corto plazo. La segunda guerra es una guerra que es muy distinta y que ha estado generando mucha volatilidad en las últimas semanas. Trump estaba pues muy inconforme con el gasto que tiene el ejército de Estados Unidos con su presencia en el Medio Oriente, y además pues, buscando apoyo de la OTAN y de otros socios, sobre todo europeos, pues no logró tener ese apoyo, y en los últimos meses lo que se vio es que comenzó a retirar algunas de las tropas. Aliados de Estados Unidos en el Medio Oriente, pues Turquía, Egipto y Arabia Saudita, pero también otros países muy hostiles a Estados Unidos, que la presencia de estas tropas americanas habían ayudado a tener un equilibrio muy malo, pero un cierto equilibrio, sobre todo en Irán y en Siria, todos esos rodeando el conflicto bélico, el conflicto que ha existido con milicias en Irak desde hace muchos años. ¿Quién tiene intereses en el Medio Oriente? Pues básicamente todo el mundo. En Siria, Bashar el-Assad pues ha tenido que enfrentar varios golpes de Estado en los últimos años. Hay muchas milicias que están buscando derrocarlo, ampliamente reconocido como un genocidio o uno de los peores genocidios de las últimas décadas. Vladimir Putin, que tiene muchísimo interés también en la zona para controlar los precios del petróleo, porque es básicamente la única fuente de crecimiento que su país tiene. Arabia Saudita, con Salman bin Abdulaziz, que lo que él ha querido es que Saudi Aramco, su empresa petrolera, pueda salir a los mercados en un ambiente un poquito más estable para poder ayudar a las futuras generaciones de su país. En fin, Trump, Israel, Irán, Turquía, todo mundo con intereses en el Medio Oriente en este momento. La salida de estas tropas en Estados Unidos, pues poco a poco le ha estado permitiendo a las diferentes facciones del Medio Oriente que tengan un poder más importante. No por eso quiere decir que las tropas hayan salido en Estados Unidos. Por ejemplo, es un estimado que tiene el Washington Post de cuántas tropas hay en este momento en el Medio Oriente, y si uno suma todo, da alrededor de 60 y tantos mil tropas en este momento. O sea, no es nada despreciable, son un montón de soldados que están ahí todavía. En Afganistán, que parece lejos, pero no lo está tanto, el Medio Oriente, con 14,000 tropas, en Kuwait otras 13,000, en Qatar otras 13,000, en fin, en muchos países una presencia sumamente importante. Y alrededor de esta salida, en algunos lugares muy críticos, pues lo que se ha visto es que otro tipo de milicias como Hezbollah o como la Fuerza de Movilización Popular, pues se han atrevido a tener algunos ataques muy particulares, y con ello las tensiones geopolíticas que han crecido de manera importante. ¿Qué es lo más crucial que ha sucedido en las últimas semanas? Pues para empezar, el 31 de diciembre del año pasado, un ataque que hay a la Embajada de Estados Unidos en Irak. Responde Estados Unidos asesinando a un alto general iraní en Irak. Irán contrarresta este ataque ahora atacando una base militar en Estados Unidos, y se pueden imaginar el conflicto que ha habido alrededor de todas estas tensiones geopolíticas, hasta que Trump finalmente el 8 de enero dijo, bueno, ahí muere, vamos a salirnos un ratito, vamos a tener una pequeña tregua en lo que resolvemos con nuestros socios de la OTAN qué podemos hacer en el Medio Oriente. ¿Es importante este ambiente geopolítico del Medio Oriente para los mercados financieros? Sin lugar a dudas. Gran parte de los productores o los productores más importantes de petróleo están obviamente localizados ahí. Ya no es como antes, pero si ustedes suman Arabia Saudita, Irak, Irán, los Emiratos Árabes y Kuwait, suma alrededor del 35% de la producción de petróleo a nivel global. Pero Estados Unidos ahora es el productor número 1. No solamente tiene producción de petróleo muy elevada, sino que además esta tecnología que ha logrado desarrollar para la extracción de shale gas
ha logrado que los precios del petróleo, con todo y estos conflictos que en otras épocas deberíamos estar viendo el precio del petróleo por arriba de los $100 por barril, tanta producción que tiene Estados Unidos y de otro tipo de energéticos, pues han logrado que se contrarresten los mercados financieros como nunca antes lo habíamos visto. Y este tipo de historias yo creo que son muy importantes porque parece el tipo de focos que vamos a estar viendo en los mercados. Las guerras comerciales son cambios de muy largo plazo, toman 1, 2, 3 años que veamos el efecto en los mercados financieros de manera sostenida. Pero el tipo de tensiones geopolíticas que hemos visto en los últimos años, lo que ha hecho es crear oportunidades muy interesantes para que los inversionistas puedan entrar o salir en los mercados para reconfigurar sus portafolios. Por ejemplo, vean el día que se anunció la paz, ¿no? que anunció Trump el 8 de enero, vean nada más en estas primeras 2 semanas del año el comportamiento que tuvo la bolsa americana. En un solo día cayendo 2%, pero un par de días después ya estaba como si no hubiera sucedido absolutamente nada. Lo mismo el oro y el petróleo, el oro subiendo como refugio seguro 2,5%, el petróleo cayendo 2,5%, y ha sido oportunidades bien interesantes para acumular posiciones. El peso no tanto, el peso que es la moneda tradicional de cobertura para riesgos emergentes solamente tuvo movimientos del 1%, y así como se depreció el peso, unos cuantos días después otra vez estaba como si no hubiera sucedido absolutamente nada. Y ahorita hablamos un poquito más del peso y qué pensamos que podríamos esperar hacia adelante. Y el tercer conflicto que hay en Estados Unidos es esta negación de que existe un cambio climático. Trump no es que lo niegue porque no sea muy inteligente o además, no sé si es por eso o no, pero lo que pasa es que contaminar es parte de un proceso de producción industrial. Entonces, cuando quieres beneficiar a tus empresas locales, pues vas a tener que ver este contrapeso de gastar en mejorar las tecnologías. Y esto es muy importante porque Trump, al querer apoyar a las empresas norteamericanas, literalmente lo primero que hizo cuando llegó a la presidencia fue salirse del Acuerdo de París el 4 de noviembre. Y fue muy rápido, para que vean cuando la legislación americana quiere hacer las cosas de volada, sí lo puede hacer. O sea, el 17 de junio del 2017 ya Trump había anunciado la salida del Acuerdo de París, el 4 de noviembre se ratifica la salida en acuerdos internacionales y ese mismo día la legislación americana vota por salirse del Acuerdo de París. O sea, son cambios bien importantes a nivel global. ¿Por qué dice Trump que esto es importante? Porque Estados Unidos, que ustedes pueden ver ahí la gráfica, la segunda más alta, Estados Unidos, al igual que gran parte de las economías avanzadas, en realidad sí han hecho un esfuerzo por disminuir la emisión de dióxido de carbono. Ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, Estados Unidos y Europa que lo han logrado disminuir, pero que hay una economía que es la que más crece, la que más le aporta al crecimiento global y que por mucho también no solamente es la que más contamina, sino que está todos los días rompiendo récords malos de emisiones negativas. E India, aunque no parece ahí que es la línea naranja hasta abajo, la velocidad a la cual están creciendo las emisiones de dióxido de carbono de ese país, pues es incluso más rápido que la tasa de crecimiento que ha habido en China. Y como les decía hace rato, pues vean, por ejemplo, en la gráfica del lado izquierdo, solamente son 3 países, China, Estados Unidos y México. Ahí pueden ver en esta gráfica cuando hay crecimiento de la economía, crecimiento del PIB, en ese mismo año cómo crece las emisiones. Y bueno, esto es algo que no, o sea, es muy evidente, ¿no? Pero aquí hay que poner algunas gráficas para hacer el punto cuantitativo. Sí hay desde luego una correlación extremadamente alta entre querer producir más y contaminar más. No solamente es contaminar más porque eso es malo por sí solo, sino porque mayor contaminación, mayor calentamiento ha venido acompañado de gastos bastante importantes de las economías más grandes del mundo, porque conforme más se emite dióxido de carbono, los daños no solamente han incrementado más, sino que ustedes pueden ver ahí el costo de los daños, la volatilidad tan grande que tiene. Es bien complicado para los países hacer presupuestos en caso de huracanes, por ejemplo, de inundaciones, porque cada año es muy distinto. Puede ser que no te toquen inundaciones en 1 o 2 años, pero el día que te toca, cada año es más costoso, destruyendo gran parte de la actividad económica, además de todo el daño humano que pueden ocasionar estas cosas. Y el cambio climático, que bueno, o sea, no sé si depende de la emisión de dióxido de carbono o no, pero lo que sí es una realidad es que vean esta gráfica de The Economist, cómo a nivel global pueden ver ahí ustedes el cambio en la temperatura en cada punto del mundo, comparando 2018 con el promedio entre 1951 y 1980.
Lo más preocupante es que en el Polo Norte hay un incremento ya de casi 3 grados centígrados en este momento respecto a lo que vimos durante básicamente todo el siglo XX. Hacia adelante los países van a tener muchas dificultades en que su entorno macroeconómico sea el adecuado para enfrentar este tipo de calentamiento global. Esto es crucial porque hay algo que en sus inversiones tal vez ahorita no se ha visto reflejado todavía, pero que cada vez más y más me gustaría que pensaran en incorporarlo en sus inversiones, que es apostarle a aquellas empresas que están haciendo inversiones importantes lejos de las inversiones de energía tradicional y cada vez más a favor de las energías renovables. Ustedes pueden ver, por ejemplo, ahí en la gráfica, a nivel global, las inversiones, cómo se habían visto en exploración de petróleo y gas, comparándolo, por ejemplo, en energía renovable y redes de energía. Y sucedió algo muy interesante, cada vez ha sido más la inversión en energías renovables y el 2016, justo en el año en el que Trump llega a la presidencia, es también el primer año en el que hay más inversión a nivel global en energías renovables que en exploración de petróleo y gas. Y va 2016, 2017, 2018, todavía no hay datos finales del 2019, pero ya desde ahorita les puedo decir con lo que va de datos, que claramente 2019 va a ser el cuarto año consecutivo en el que le gana la inversión en energías renovables a la inversión en petróleo y gas. Estas 3 guerras que se están peleando de manera simultánea tienen que llegar a una conclusión en el muy corto plazo. Una conclusión no me refiero a que se terminen, sino que se defina cuál va a ser la estrategia en los siguientes meses, porque hay elecciones en Estados Unidos este año. Y las encuestas, bueno, ya aprendí hace 4 años que no hay que hacerle mucho caso a las encuestas de Estados Unidos. Clinton era seguro que ganaba, ¿se acuerdan que les dijimos eso? Pero en este momento las encuestas sugieren que Joe Biden está a la delantera si él fuera el candidato contra Trump. Y mientras más se aleje Trump en este tipo de encuestas, pues más probable es que Trump tenga que tomar medidas que le ayude a ganar mayores votos. ¿Cuáles son las fechas claves de esta contienda electoral en Estados Unidos? El 3 de marzo es el supermartes. Es una fecha crucial en la que varios estados van a escoger a su representante o a su favorito representante del Partido Demócrata. La convención demócrata va a tomar los votos del supermartes y de todas aquellas elecciones internas que tengan durante los siguientes meses para que el 13 de julio sea finalmente el día en el que se escoja a su candidato que vaya en contra de Trump. Puede ser Biden, pero pueden ser otros y algunos incluso pueden ser todavía más peligrosos para los mercados. El 24 de agosto es la convención republicana. En teoría ahí tienen que ratificar a Trump o proponer a algún otro candidato, pero sería muy raro que no pongan a alguien que no sea Trump. Debates presidenciales durante septiembre y octubre y finalmente el 3 de noviembre el día de la elección. Entonces estas 3 guerras me parece que van a ser, para bien o para mal, las principales fuentes de incertidumbre a nivel global, con ello un impacto en la política monetaria de Estados Unidos y con ello una dinámica bastante interesante de corto y de largo plazo para sus portafolios. En este entorno, ¿cómo está México preparado? Es un ambiente que parece más propicio a que la inversión regrese a México en los próximos años, pero que puede haber volatilidad en algunos activos mexicanos en el corto plazo. ¿Tiene herramientas el gobierno para enfrentar estos embates globales? Sí, tiene varias y no está todo tan negativo como uno podría pensar cuando habla del crecimiento. Ahorita vamos a hablar del crecimiento de todos modos, se lo prometo. Pero primero, las finanzas públicas, ¿cómo pintan en este momento? 2019, todo sugiere que el gobierno federal va a cerrar con un superávit del 1%. Es la gráfica de abajo, la penúltima de las líneas, 1% de superávit. Superávit quiere decir que el gobierno federal va a ingresar más de lo que va a gastar y ese monto es 1% del PIB, antes de pagar la deuda. Con eso este va a ser el tercer año de superávit, o sea, genuinamente el gobierno federal ha estado haciendo todo lo posible desde el 2016 en realidad para que las finanzas públicas estén sanas. Eso le da mucha tranquilidad a los inversionistas globales, pero desde luego si no hay gasto público y este año no hay elecciones en México, pues está desacelerando un poco la economía, aunque le da certidumbre a las finanzas públicas. Arriba, la línea que es continua, es otro indicador que también nos gusta mucho darle seguimiento, que es de los ingresos del gobierno federal, qué porcentaje de esos ingresos se lo destina al servicio de la deuda, a pagar los intereses de la deuda. En realidad un 15% es el máximo que deberíamos estar viendo en un país
con el grado de calificación como el nuestro. El año pasado, bueno, hace 2 años, en el 2018, cerró en 12% de sus ingresos destinado a la deuda. Este año estimamos, todavía no se publican los datos finales del 2019, pero pensamos que va a cerrar por ahí del 13,5%, y el paquete económico que está aprobado por el Congreso y que la Secretaría de Hacienda está obligada a seguir, sugiere que el próximo año también vamos a cerrar muy parecido o muy pegadito al 13,5%, otra vez con un año de superávit. Entonces las finanzas públicas están relativamente estables y sí ha habido un compromiso importante para que no se deterioren. Hay otro ingrediente que es muy importante. La inflación en México, que es la línea de abajo, ustedes pueden ver que se ha estado cayendo de una manera muy importante desde el 2017. De hecho, llevamos ya varias quincenas en las que la inflación está abajo del 3%. Otra vez está tantito arriba del 3%, está en 3,2%, pero en realidad es una inflación sumamente baja, sumamente controlada, y a pesar de eso, Banco de México no ha bajado las tasas de una manera tan rápida. ¿Por qué no? Pues porque le gusta al Banco Central en este entorno global darle un premio a los inversionistas internacionales. La tasa de referencia, que es la línea de arriba, que ahorita está en 7,25%, lo que verdaderamente le importa a un inversionista es la tasa real, es decir, el rendimiento que te llevas por arriba de la inflación, es decir, la diferencia entre la tasa de referencia y la inflación. Esa tasa real, ustedes pueden ver cómo se ha estado ampliando en los últimos años, y con eso le da certidumbre a los inversionistas y les gusta quedarse en México para recibir estas tasas y no irse de nuestro país, y eso le ha ayudado mucho al tipo de cambio. La tasa real, que está bastante alta, si uno lo grafica en el tiempo, ustedes pueden ver cómo se ve. Ha estado sumamente estable, ha estado de hecho creciendo en los últimos años, y en este momento esta tasa de 4,1% es la segunda tasa más alta de algún país del G20. Solamente Egipto, pero Egipto con todas las broncas internas tiene que ofrecer una tasa real más alta, pero México en segundo lugar. Tiene una tasa real más alta que la de Rusia, que la de Sudáfrica, que la de los Emiratos Árabes Unidos, y claramente más alta que la de los países avanzados, que en muchos lugares incluso es una tasa negativa, ¿no? O sea, Estados Unidos no tiene que dar un premio para que las inversiones no se vayan en épocas malas a su país. Esto le ha ayudado muchísimo al tipo de cambio. Del lado izquierdo ustedes pueden ver la gráfica del peso y algunos movimientos, por ejemplo, de qué le pasó a los mercados ahora con el coronavirus, en el que en unos cuantos días el Standard & Poor's se cayó el peor día del coronavirus, en un solo día la bolsa americana se cayó 1,5%, el Dow Jones 1,5%, el Nasdaq casi 2%, se cae la bolsa, se cae el petróleo, y el peso no le pasa nada, ¿no? De hecho se sigue apreciando. Ha tenido un comportamiento muy estable y de hecho con una tendencia a la apreciación el peso mexicano, incluso en estos días tan complicados. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, también del lado derecho, todo normalizado, todo hecho igual a 100. ¿Qué le pasó al peso mexicano cuando se dio el SARS en noviembre del 2002? ¿Qué le pasó al peso mexicano cuando se dio la fiebre, cuál era hasta la aviar, ¿no? El H1N1 en marzo del 2009, y ahora con el coronavirus en enero del 2020, las depreciaciones que se vio en el tipo de cambio de 2 o 3% de manera inmediata, en esta ocasión no se ha visto prácticamente nada en el peso mexicano, ¿no? O sea, el peso tiene una tendencia, mientras Banco de México siga con esta política monetaria tan prudente, el peso mexicano va a seguir con una tendencia más estable que muchos de otros herramientas que ustedes podrían tener. Entonces las políticas macroprudenciales están ahí. Me parece que tanto Hacienda como Banco de México están haciendo todo lo que está en su poder para que el entorno global no le pegue tanto a la economía mexicana. ¿Cuál es el gran pendiente de este 2020? Pues el crecimiento económico. Hace un año, cuando les enseñamos las encuestas nuestros pronósticos, los pronósticos de los 20 grupos financieros más grandes de México, el consenso en ese momento era que en el 2019 íbamos a crecer 2,1%. Eso fue en enero. Llegó febrero, 1,8%, marzo 1,7%, abril 1,5% y ya casi acaba el año, ¿no? Todavía no conocemos el dato final de PIB de 2019, pero la última vez que se levantó esta encuesta era 0,0%, y nosotros pensamos en este momento que incluso para todo el año la economía creció menos 0,2%. Entonces, no ha habido gasto de gobierno, las tasas están bastante elevadas, que eso ha sido bueno para el peso, pero pues ha creado una desaceleración económica en este momento. El próximo año no pinta, o sea, este año que viene, el 2020 y 2021, pinta menos complicado que el 2019, porque poco a poco debe de comenzar a regresar la inversión extranjera directa, poco a poco deberíamos comenzar a ver más y mejor
gasto social. El Estado de Derecho claramente es parte de lo que ha detenido la inversión local, pero en la medida en la cual se logre resolver ese tema, pues la economía mexicana debería estar creciendo un poquito más en los siguientes meses. Con eso les presentamos nuestros pronósticos de crecimiento para los siguientes años, donde públicamente tenemos un PIB de 0% para 2019, pero los datos de noviembre y diciembre salieron más débiles de lo que nosotros anticipábamos, y para el 2020 estamos pensando que la economía mexicana va a crecer tantito arriba del 1% en este momento. El día que se firme el TEMEC, ya lo tengamos en firme, las condiciones, o sea, dependiendo de cuándo se haga y cómo se ve el entorno global, yo creo que podríamos revisar ese pronóstico de 2020 un poquito más favorable. La tasa de referencia. Banco de México me parece que va a seguir igual de precavido en los siguientes meses. Sí le vemos espacio para que recorte entre 75 y 100 puntos base este año, para que la tasa cierre entre 6.25 y 6.50 en este 2020. La inflación está controlada y con este nivel de tasas tan elevado no le vemos espacio a que se deteriore de una manera importante. Entonces este promedio de inflación de 3,5% que hemos visto en los últimos años, pues sigue siendo estable. Tipo de cambio. Pues hay una tendencia normal de depreciación al peso, simplemente porque tenemos una inflación más alta que la americana, pero en este entorno de un México creciendo al 1%, con las tasas cayendo 75 puntos base, lo que eso implicaría en el tipo de cambio es un tipo de cambio de 20.50, ¿no? Alrededor de unos 60 a 70 centavos de depreciación respecto a los niveles actuales. Y la bolsa mexicana, lo mismo, el nivel adecuado de bolsa mexicana para este entorno macroeconómico es que la bolsa mexicana llegue a niveles de 47.500 al cierre de año, pero desde un punto de vista fundamental de lo que debería valer la bolsa si se ve reflejado en el mercado, es un nivel que es más pegado a los 49.000. En el caso de Estados Unidos no estamos viendo una recesión inminente, al contrario, dado que es un año electoral, nos parece que se va a hacer absolutamente todo lo posible para que no se desacelere la economía, y los pocos acuerdos que se están alcanzando en ese país, la economía de Estados Unidos no al 2.3% que pensamos va a ser el 2019, pero poquito abajo del 2% nos sigue pareciendo razonable. La tasa de referencia de la Reserva Federal, hoy el comunicado, pues lo leí muy rápido porque ya estábamos aquí, pero sí me parece que están preparando el mercado para al menos un recorte más este año. La inflación en Estados Unidos sigue sin aparecer, no le vemos mucho espacio para que llegue, entonces una inflación por abajo del 2% nos sigue pareciendo razonable. Y bueno, yo creo que con esto termino mi presentación, perdón que creo que no va a haber tiempo para preguntas y respuestas, pero me gustaría cederle la palabra a Julio Serrano, nuestro director ejecutivo de Estrategia Internacional y Análisis. Muchas gracias por su atención.